Hola, mi nombre es Javiera Veró, soy inmunóloga egresada este año de la Universidad de Chile y médico de la Universidad de Valparaíso, así que estoy muy contenta de poder participar de esta jornada. Esta presentación se trata de alergia a fármacos. A modo de introducción, algunas definiciones. Una reacción adversa a una droga corresponde a una respuesta dañina no intencionada de una droga en las dosis de uso habitual. Y estas reacciones adversas a drogas o a medicamentos podemos clasificarlas en dos tipos, las tipo A y las tipo B. Las tipo A son aquellas que son predecibles, dosis dependientes, que están relacionadas al efecto farmacológico y que pueden ocurrir en cualquier sujeto. Por ejemplo, la nefrotoxicidad con aminoglucósidos o las úlceras gastroduodenales con antiinflamatorios. En cambio, las tipo B son aquellas reacciones adversas a medicamentos que son impredecibles, que no dependen de la dosis y no están relacionadas al efecto farmacológico y ocurren en sujetos susceptibles. Dentro de estas se consideran las reacciones de hipersensibilidad, que pueden ser no alérgicas o alérgicas propiamente tales y que se presentan de forma inmediata o retardada. Entonces, una reacción de hipersensibilidad a una droga va a corresponder a una RAM que va a aparentar clínicamente una reacción alérgica, pero solo vamos a poder hablar de una reacción de hipersensibilidad alérgica propiamente tal o inmunomediada cuando, mediante un estudio alergológico acucioso, podamos demostrar la presencia de anticuerpos o células específicas contra la droga. En el gráfico de la derecha podemos ver los tiempos de presentación habituales relacionados con la clínica en las reacciones de hipersensibilidad a drogas. Las de presentación inmediata suelen ocurrir antes de una hora con la presencia urticaria y o angioedema. En cambio, las de presentación no inmediata suelen ocurrir después de una hora, habitualmente más de 24 horas después de la administración de la droga, en forma de exantemas, que son las presentaciones retardadas, ¿ya? Pero como ustedes pueden ver en el gráfico, es posible que exista una superposición de los tiempos, lo cual dificulta el diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, se describe un 7% de prevalencia de RAM en la población general, de los cuales solo un 15 o un 20% corresponden a RAM tipo B, es decir, que las más frecuentes son las tipo A sobre un 80%. En el caso de las reacciones tipo B, los mecanismos más implicados son los mediados por IgE o por linfocitos T. Las presentaciones más frecuentes son la urticaria y los exantemas de los máculos papulares, y los fármacos más involucrados son los antibióticos y los antiinflamatorios no esteroidales. Dentro de los antibióticos destacan las penicilinas, principalmente la amoxicilina. Y hay que considerar también que los antiinflamatorios, además de ser causantes de reacciones de hipersensibilidad típicamente no alérgicas, pueden además jugar un rol como cofactor para favorecer la reacción contra otros fármacos que esté tomando también el paciente. Dentro de los factores de riesgo que se describen están los factores de riesgo asociados a la droga y al paciente, además de factores agravantes. De los relacionados con la droga, son de riesgo aquellas de mayor peso molecular, a mayor dosis de uso, a administración tópica y subcutánea versus otras formas de administración, principalmente la exposición prolongada, repetida y o intermitente de la droga y la exposición a otras drogas concomitantes, como conversábamos en la diapositiva anterior, es decir, que tengan un rol como cofactor. De los factores de riesgo del paciente se describe aquellos de mayor edad, de sexo femenino, con HLA de riesgo, con infecciones virales como se describe en la diapositiva, y también aquellos pacientes con enfermedades crónicas que requieren uso repetido de fármacos, como los pacientes con fibrosis quística y neoplasias hematológicas. Se describe que el antecedente familiar aumentaría hasta un 10% el riesgo de tener una reacción alérgica si el padre o la madre son alérgicos a un fármaco en particular. Esto está especialmente descrito para los antibióticos beta-lactámicos, sin embargo, no implica una contraindicación para usar el fármaco.
Y dentro de los factores agravantes se describe la atopía, el asma, enfermedades cardiovasculares, especialmente si están mal controladas, el uso de beta bloqueo porque nos dificulta la respuesta a la adrenalina de ser necesaria su uso, y el uso de la droga en forma endovenosa en un paciente conocidamente alérgico, ya que a pesar de que esta vía de administración es menos sensibilizante, sí puede generar una reacción más grave. En cuanto a la fisiopatología, sabemos entonces que las RAM más frecuentes son las tipo A y que de las RAM tipo B, lo más común son las no alérgicas. ¿Y cuáles son estas reacciones no alérgicas? Por ejemplo, con los opioides o con la vancomicina, que se genera una liberación inespecífica de histamina y se puede ver eritema, urticaria o incluso angioedema. Con los IECAS por acumulación de bradykinin, que puede producirse también angioedema, o con los antiinflamatorios no esteroidales, donde se produce una alteración del metabolismo del ácido araquidónico, acumulándose leucotrienos y gatillandos de reacción tipo urticaria, angioedema, rinitis o broncoespasmo. Como pueden ver aquí, no hay un mecanismo inmunológico mediado y por tanto son reacciones de hipersensibilidad por sus características, pero no son alérgicas. A diferencia de lo anterior, las reacciones de hipersensibilidad alérgicas propiamente tales requieren de una fase de sensibilización en un primer lugar y luego de una fase efectora. Esto es válido tanto para los mecanismos de IgE mediados como los mediados por células. Sin embargo, en la imagen a derecha se muestra un ejemplo IgE mediado. Entonces, el alergeno, que en este caso correspondería a una droga, toma contacto con el sistema inmune y es reconocido tanto por los linfocitos T como por los linfocitos B. El linfocito B en esta interacción se transforma a célula plasmática y inicia la producción de IgE específica contra la droga, la cual se va a pegar a los mastocitos. En esto consiste la fase de sensibilización. Por lo tanto, no hay clínica en este momento. En fases posteriores, cuando el paciente se vuelva a reexponer a la droga, esa droga va a ser reconocido por la IgE específica que ya está unida a los mastocitos y va a inducir la degranulación de estas células, gatillando la liberación de distintos mediadores y la clínica concordante, que en este caso va a ser de tipo inmediata, urticaria, angioedema, síntomas gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorios como broncoespasmo, hasta incluso la anafilaxia. Existen distintas teorías de cómo se producen las reacciones alérgicas a las drogas. Dentro de las más importantes está la teoría del apteno carrier, en donde se propone que la droga, dado que es una molécula pequeña, requiere unirse a proteínas para conformarse como un antígeno que el sistema inmune pueda reconocer. Por otro lado, existe otra teoría o concepto, que es el concepto PI, que es la interacción farmacológica con el receptor inmune, particularmente de los linfocitos T, que propone que la droga, sin unirse a proteínas, es capaz de interaccionar con el receptor de los linfocitos T o con los HLA o MHC de las células presentadoras de antígeno de forma directa e irreversible, activando a los linfocitos T. Y por eso existen drogas que tienen una asociación genética con HLA de riesgo. Por ejemplo, como ocurre con la carbamazepina y otras drogas como la abacavir. También dentro de la fisiopatología hay que considerar las infecciones. En primer lugar, porque es un diagnóstico diferencial de las reacciones adversas a drogas. La mayoría de las veces que vamos a usar drogas, particularmente los antibióticos, son porque los pacientes están con alguna infección. Y cuando ocurren infecciones virales, estas pueden producir lesiones cutáneas por sí solas o que se gatillan en presencia de una droga, como ocurre con la infección por virus Epstein-Barr. Y estas reacciones no corresponden a reacciones alérgicas. Cuando el paciente ya no esté con la infección y vuelva a tomar el fármaco, no se va a reproducir dicha reacción. Pero
sí requiere descartar la alergia posteriormente, dado que clínicamente pueden ser indistinguibles. Respecto de la clínica, vamos a tener reacciones tipo inmediatas y retardadas. Las tipo inmediatas incluyen la urticaria y el angioedema, que es lo más frecuente, la conjuntivitis, la rinitis, broncoespasmo, síntomas gastrointestinales como diarrea y dolor abdominal, síntomas cardiovasculares como taquicardia, hipotensión, incluso shock que pueden llevar a una anafilaxia. Y dentro de las retardados, lo más frecuente es el exantema maculopapular, pero también podemos tener reacciones adversas retardadas severas, que incluyen el Stevens-Johnson, el DRESS, el AGEP, y otras que son más raras como la urticaria retardada, el exantema fijo medicamentoso, el estrife, la vasculitis, entre otros. Las reacciones inmediatas que ya mencionamos suelen iniciarse antes de 1 hora desde el consumo del fármaco y suelen durar menos de 24 horas, aunque puede prolongarse por algunos días. Las manifestaciones clínicas ya las mencionamos, lo más frecuente es la urticaria y el angioedema, y dentro del laboratorio la utilidad de la triptasa se limita más bien a la anafilaxia. ¿Ya? Los fármacos involucrados, los más frecuentes son los betalactámicos, pero también puede producirse por quinolonas, antiinflamatorios, contrastes, bloqueadores neuromusculares, platinos, en realidad cualquier fármaco, aunque estos son los más descritos. Dentro de las reacciones retardadas son muchas más las presentaciones que podemos tener. Lo más frecuente, como les mencionaba, es el exantema maculopapular, que suele iniciarse después de 24 horas de haber tomado la droga y dura entre 5 a 10 días. Solamente el paciente presenta lesiones maculopapulares, ¿ya? Y no hay nada específico en el laboratorio. Los fármacos más habituales son antibióticos, anticonvulsivantes y también medios de contraste. A diferencia del DRESS, que corresponde a una reacción a drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos, que se manifiesta luego de 3 semanas hasta 3 meses de haber iniciado el consumo de la droga. Las manifestaciones clínicas también corresponden a un exantema maculopapular, pero que es mucho más extenso e infiltrado, que puede cursar con edema facial, que puede comprometer una mucosa, especialmente la oral, es raro que comprometa otra mucosa, que se asocia a fiebre y también a adenopatías, y que en el laboratorio vamos a encontrar eosinofilia y o linfocitos atípicos, aumento de las transaminasas o también falla renal. ¿Ya? Los fármacos están involucrados en un 100% de los casos y los más frecuentes son los antibióticos, particularmente los betalactámicos nuevamente, y los anticonvulsivantes. En caso de un exantema maculopapular que ustedes vean que sea muy extensos, siempre hay que buscar descartar el DRESS, básicamente con un hemograma, unas pruebas hepáticas y una función renal, sobre todo si se trata de algún fármaco sospechoso como los que mencionamos, que ya el paciente lleva tomando algunas semanas. Stevens-Johnson y el NET son mucho más conocidos, particularmente por su gravedad. Se inician 1 a 3 semanas después de la toma del fármaco y se presentan con ampollas, bulas, lesiones Target atípicas, Nikolsky positivo, habitualmente 2 o más mucosas comprometidas, fiebre, conjuntivitis, disuria, disfagia por el compromiso mucoso. El laboratorio es básicamente la biopsia que muestra necrosis epidérmica. Los fármacos están involucrados en un 80% de los casos y también corresponden a los antibióticos y a los anticonvulsivantes como las principales causas. El AGEP, por su parte, que corresponde a una pustulosis exantemática generalizada aguda, se presenta 48 horas después de haber tomado el fármaco, para que noten las diferencias en los tiempos de presentación que ayudan al diagnóstico, y corresponden a pústulas estériles sobre una base eritematosa asociada a fiebre.
En el laboratorio podemos encontrar leucocitosis con neutrofilia. Los fármacos solo están implicados en la mitad de los casos que presentan esta clínica y suelen ser antibióticos, nuevamente beta-lactámicos como más frecuente, y bloqueadores de los canales del calcio. Las siguientes diapositivas son para mostrar algunas de estas lesiones cutáneas. La urticaria se caracteriza por el abón como lesión elemental, que puede o no estar acompañado de angioedema, mientras que el exantema maculopapular se caracteriza, como su nombre lo describe, por máculas y pápulas que suelen ser generalizadas. El DRESS es un exantema maculopapular, como ustedes pueden ver, mucho más extenso, confluente e infiltrativo, que puede además asociarse a edema facial y las manifestaciones que ya describimos. El Steven Johnson y el NET, además del compromiso cutáneo con ampollas, bulas, denudación, incluso necrosis, está el compromiso mucoso, que va a ser evidente, pero que hay que buscarlo dirigidamente, tanto la mucosa oral como conjuntival, además de genital y perianal. La JET, que es esta pustulosis, habitualmente se ve en adultos y es una pústula sobre base eritematosa generalizada, pero a diferencia del Steven Johnson, los pacientes se encuentran habitualmente en buenas condiciones generales. El exantema fijo medicamentoso, que es mucho menos frecuente, y el estrife, que corresponde a este exantema flexural intertriginoso simétrico asociado a drogas. El diagnóstico de la alergia a fármacos se basa en una historia clínica detallada, en el estudio alergológico in vivo e in vitro y en la provocación, que es el gold standard del estudio alergológico. En cuanto a la historia clínica, en primer lugar, obtener de los antecedentes personales, principalmente los antecedentes mórbidos del paciente, poniendo especial atención en enfermedades cardiovasculares que pudiese tener, asma, que pudieran agravar la reacción o tener complicaciones durante el estudio alergológico. Obviamente indagar sobre las alergias del paciente, si ya tiene antecedentes de alergia a drogas o si tiene urticaria, asma, rinoconjuntivitis alérgica, que pueden empeorar con algunas drogas como los AINES. En cuanto a los antecedentes familiares de patologías, pero en especial de alergias, ya que si hay un antecedente familiar, sobre todo del padre o de la madre, a la misma droga que estamos sospechando que el paciente tiene una alergia, esto aumenta la probabilidad pretest de que así sea. También antecedentes de familiar de alergia a otras drogas o de otras alergias. Y en cuanto a la reacción, ¿qué es lo que vamos a preguntar? De la reacción tenemos que indagar fundamentalmente tres pilares: los síntomas y signos del paciente, cuál es la droga sospechosa y otros elementos que también pueden ser relevantes para orientarnos en el diagnóstico. En cuanto a los síntomas y signos, lo primero es identificar la lesión elemental que presenta el paciente, el tipo de lesión, si es una mácula, si es una pápula, un abón, la distribución, si es generalizada, si es solo en los pliegues, solo en la cara, y la extensión. Si es más de un 50%, por ejemplo, un exantema maculopapular, hay que pensar que no es solo eso, sino que también puede ser un DRESS, por ejemplo. Si hay síntomas asociados, generalmente la piel va a ser lo primero que va a llamar la atención. Hay que buscar dirigidamente si hay compromiso mucoso, hay compromiso de vía aérea, gastrointestinal, cardiovascular, etc. Y lo más importante, si hay o no síntomas o signos de alarma. De los síntomas y signos de alarma, por ejemplo, el inicio súbito de síntomas multisistémicos asociado a hipotensión debe hacer plantear una anafilaxia. La disnea inspiratoria, la disfonía, la cialorrea debe hacer sospechar edema laringio, que puede o no estar asociado a angioedema que sea visible. El dolor cutáneo
no el prurito, sino que el dolor es un síntoma de alarma que puede estar asociado a lesiones atípicas, aunque estas pueden aparecer posteriormente, erosión de las mucosas, sobre todo si son 2 o más, y al examen físico, que hayan ampollas, bulas, signo de Nikolsky, y en el laboratorio leucopenia, trombopenia o falla renal, debe hacernos sospechar un posible Steven Johnson o un NET, según la extensión. Fiebre alta, como ya hemos dicho, extensión del compromiso cutáneo más del 50%, edema centrofacial, que puede estar asociado a adenopatías, eosinofilia, linfocitos atípicos, alteración de la función hepática y renal, debe hacer plantear un DRES. Y menos frecuentemente lesiones purpúricas, necrosis cutánea, citopenias, falla renal, asociado o no a hipocomplementemia, debe hacernos pensar en una vasculitis. Respecto de la droga sospechosa, lo primero es indagar si el paciente ha usado la droga previamente, ya que las reacciones alérgicas requieren el uso previo para la fase de sensibilización. Respecto de los tiempos, hay varios que tenemos que considerar. Primero, el tiempo entre que empezó el tratamiento y fue la reacción, porque es posible que tal vez el paciente no había usado el fármaco antes, pero ya lleva 1 o 2 semanas con el fármaco y se puede producir la sensibilización intratratamiento. También el tiempo entre la última toma del fármaco y la reacción, porque esto nos puede orientar a si se trata de una reacción inmediata o más bien retardada. Y el tiempo entre la reacción y la fecha en que está siendo evaluado el paciente, debido a que esto también es determinante para el estudio alergológico que vamos a ver más adelante. Y además, qué tratamientos ha recibido y cómo ha sido la respuesta. Otros elementos a considerar son si el paciente ha tenido reacciones similares con otras drogas o con otros desencadenantes. Por ejemplo, en el caso de un paciente con urticaria crónica que presenta un nuevo episodio de urticaria durante el tratamiento con un fármaco, no necesariamente me implica una alergia, puede estar absolutamente no relacionado, o puede ser que el fármaco en cuestión esté exacerbando la urticaria crónica, como ocurre con los Jaimes. Hay que también considerar si el paciente está con otras drogas concomitantes que pueden favorecer la reacción, o con otros cofactores, como aparte de los AINES, que son el ejercicio, las infecciones, el alcohol, la menstruación en las mujeres y el estrés, pueden favorecer que el paciente presente una reacción con un fármaco. No es que sean los desencadenantes, sino que en presencia de estos cofactores va a facilitarse la reacción, y puede ser que el paciente luego tome el fármaco sin que esté, por ejemplo, haciendo ejercicio o tomando alcohol y no se genera la reacción. Del laboratorio son pocas las técnicas que están disponibles para el estudio de las reacciones inmediatas y que están validadas. La triptasa, que es un mediador liberado por los mastocitos durante su degranulación, es particularmente útil en la evaluación de las anafilaxias, pero no se utiliza en reacciones inmediatas más leves como la urticaria y el angioedema. Y sobre todo es útil en las anafilaxias perioperatorias, ya que requiere una toma de muestra muy precoz para ser útil. Las IgE específicas están validadas especialmente para beta-lactámicos, pero están indicados de primera línea solamente ante la sospecha de una anafilaxia. Antes de ello se realizan las pruebas cutáneas correspondientes, que vamos a conversar más adelante. Las reacciones retardadas, sí hay más técnicas que nos pueden ayudar tanto para evaluar el cuadro clínico ante el cual estamos enfrentando y para valorar su severidad. En el hemograma siempre evaluar si hay leucocitosis, leucopenia, eosinofilia, trombocitopenia y si hay falla hepática o renal. Por ejemplo, en el DRES hay que sospecharle un tenexantema maculopapular, que además tiene asociada una eosinofilia y alteración de las transaminasas. En cuanto al estudio alergológico propiamente tal, lo primero que ya mencionamos
ante la sospecha de la hipersensibilidad a drogas es evaluar la historia clínica, fundamentalmente antecedentes, los síntomas y signos, las drogas sospechosas y los otros elementos que ya conversamos. Luego de evaluar esto, hay que plantearse, ¿es posible que esto se trate de una hipersensibilidad a droga? Si la respuesta es no, ya sea porque la clínica no es compatible, los tiempos no son compatibles, la droga al paciente la ha tolerado posterior a la reacción, o el paciente tiene reacción sin la droga, o hay otro diagnóstico diferencial más probable como urticaria crónica, herpes, etc., entonces se descarta el diagnóstico si estamos seguros de que no se trata de eso. En cambio, si hay alguna posibilidad de que sí corresponda a una hipersensibilidad a drogas, el primer método diagnóstico son los test cutáneos. Son las mejores pruebas para confirmar o descartar la sensibilización, es decir, que el paciente posea anticuerpos o células específicos contra la droga, no necesariamente alergia. Se deben realizar 4 a 6 semanas desde ocurrida la reacción. Antes hay riesgo de falsos negativos, porque por ejemplo en el caso de reacciones IgE mediadas se van a degranular los mastocitos, sobre todo a mayor gravedad de la reacción, mayor degranulación. Por lo tanto, si yo hago un test cutáneo, a poco tiempo de la reacción, menos de 4 semanas, hay un riesgo de que los mastocitos aún no tengan sus gránulos y por tanto obtengan resultados negativos cuando debieran ser positivos. Estas pruebas tienen mayor rendimiento para beta-lactámicos, bloqueadores neuromusculares, heparinas y platinos. En el caso de reacciones IgE mediadas, está indicado los prick test y las intradermos reacciones de lecturas inmediatas. Y en el caso de reacciones retardadas mediadas por linfocitos T, los parches, aunque no están completamente validados, y las intradermos reacciones de lecturas tardías. En caso de test cutáneos positivos, se confirma la alergia al fármaco en cuestión. Si los resultados son negativos, se debe considerar la realización de un test de provocación, que corresponde a la administración gradual y controlada de la droga. Se considera que son los estándares de oro para confirmar o descartar alergia, es decir, no solo sensibilización que implica la presencia de anticuerpos o células contra la droga, sino que estos se asocian a clínica. Están indicados los test de provocación en la sospecha de reacciones de hipersensibilidad a AINES, a beta-lactámicos con pruebas cutáneas negativas previas, a otros antibióticos o anestésicos locales. Se realiza después de 4 semanas desde la reacción. Se debe repetir en caso de que la reacción a beta-lactámicos haya sido hace más de 6 meses, porque puede ser, sobre todo en casos de mecanismos IgE mediados, que no haya IgE dando vuelta porque ha pasado mucho tiempo desde la última reacción, lo que sí no diferencia entre reacciones de hipersensibilidad alérgicas o no alérgicas, porque la reacción se va a producir de igual forma independiente del mecanismo, y está contraindicado en caso de reacciones adversas a medicamentos que son severas con compromiso orgánico o hematológico. Respecto del manejo, lo más importante es suspender la droga sospechosa en caso de reacciones alérgicas propiamente tales. Aunque ustedes traten de forma sintomática la reacción, si no suspenden la droga, esta no va a responder al tratamiento que instauren. Se debe suspender tanto la droga sospechosa como sus familiares por riesgo de reactividad acusada, otras drogas no estrictamente necesarias, especialmente en las reacciones retardadas, ya que se puede producir una activación inespecífica de los linfocitos T, y las drogas que puedan tener un rol como cofactor, como lo son los antiinflamatorios. En el caso de fiebre o dolor, se puede considerar el uso del paracetamol si es que este no está involucrado, por supuesto, como droga sospechosa. Para el manejo farmacológico, se pueden utilizar antihistamínicos de segunda generación, preferir los de segunda generación porque los de primera generación son igual o peores en eficacia y solamente suman efectos adversos. Y esto se recomienda en casos de prurito, urticaria o de angioedema asociado a urticaria.
Los corticoides se suelen utilizar en las reacciones retardadas, pueden ser tópicos o sistémicos según su severidad, y otros tratamientos más específicos según el cuadro o la severidad. Considerar que ante reacciones adversas a fármacos tipo severas, ya sea como DRESS, Stevens-Johnson, NET o AGET, está indicado hospitalizar. La premedicación con antihistamínicos y corticoides solo es útil en las reacciones de hipersensibilidad no alérgicas y no tienen ningún rol en las propiamente alérgicas, ya que la reacción se va a gatillar de igual manera. Debe considerarse derivar para realizarse el estudio alergológico con las pruebas cutáneas correspondientes asociado o no a una provocación que es de resorte del especialista de manera de confirmar o descartar el diagnóstico, ya que los pacientes que refieren como antecedente alergia a fármacos, que es muy frecuente de ver en la práctica clínica, que refieran, por ejemplo, alergia a las penicilinas desde la infancia, solamente un 10% son realmente alérgicos una vez realizado el estudio. Por lo tanto, existe un 90% que no van a ser alérgicos y que muchas veces de forma errónea se ocupan antibióticos que son menos eficaces como alternativas o más costosos. La desensibilización, que es la inducción de tolerancia a un fármaco a la que se es alérgico, solo está indicada en caso de alergia a un fármaco que sea indispensable e irreemplazable y debe ser realizado por un especialista en un ambiente controlado. Para terminar, algunos puntos claves respecto de la alergia a betalactámicos, que es la más frecuente de ver en la práctica clínica. Los betalactámicos son antibióticos que se componen de un anillo betalactámico, por ello su nombre, más un anillo secundario que es el indicador del grupo de betalactámicos al cual nos estamos refiriendo. En el caso de las penicilinas, por ejemplo, además del anillo betalactámico, se componen de un anillo teazolidínico y las cefalosporinas, por su parte, además del anillo betalactámico, se componen de un anillo dihidrotiazínico. Las penicilinas, que son las que más frecuente producen alergia, incluyen las penicilinas naturales, como la benzilpenicilina, las antiestafilocócicas, como las cloxacilinas, las aminopenicilinas, que son las más frecuentes de causar alergia, como lo son la amoxicilina y la ampicilina, las ureidopenicilinas, como la piperacilina, y las carboxipenicilinas. Como les mencionaba anteriormente, solo 10% de la sospecha de RAM a betalactámicos son realmente reacciones alérgicas. La alergia puede ser al anillo betalactámico, lo que contraindica toda la familia de estos antibióticos, a un anillo grupo específico o a cadenas laterales que se comparten entre distintos fármacos de distintos grupos de betalactámicos, por ejemplo, amoxicilina con cefadroxilo. Las reacciones más frecuentes son exantemas maculopapulares mediados por linfocitos T, seguidos de urticarias IgE mediadas. El fármaco más involucrado en estas reacciones es la amoxicilina y hay un riesgo de reactividad cruzada que hay que tener en cuenta. 5 a 10% de riesgo de reactividad cruzada de cefalosporinas con penicilinas, que pueden alcanzar hasta un 40% en caso de cadena lateral idéntica, como les mencionaba en el caso de amoxicilina con cefadroxila. Existe menos de un 1% de reactividad cruzada de las penicilinas con carbapenémicos y con Astronam como alternativas. Todo paciente con sospecha de alergia a betalactámicos debe ser idealmente derivado al especialista para confirmar o descartar el diagnóstico. En cada caso se realiza una historia clínica detallada, como ya confirmamos, y se realiza el estudio alergológico correspondiente, que en el caso de los betalactámicos consiste en un prick test con los determinantes de betalactámicos, además del betalactámico responsable, penicilina y amoxicilina. Esto nos otorga un alto rendimiento de diagnóstico, permitiendo confirmar hasta el 70% de la alergia en caso de ser positivo. De ser negativo, se continúa con intradermoreacciones, además de complementar con pruebas in vitro, como son las IgE específicas, que se realizan de primera línea solo ante anafilaxia, ya que, como ustedes pueden ver, la sensibilidad y especificidad son más bajas. Por último, se realiza la provocación con el betalactámico responsable, teniendo en consideración que el paciente no cumpla con las contraindicaciones que conversamos anteriormente, permitiendo confirmar el 30% que nos falta de las alergias.
En caso de ser negativo, se confirma como no alérgico. Para las reacciones retardadas se realizan parches que tienen baja sensibilidad pero alta especificidad. Tienen muy bajo rendimiento en el caso de los niños y suele requerir provocación, siempre que no estemos ante una reacción a medicamentos que sea severa. Bueno, como pueden haber notado, la alergia a fármacos es siempre un desafío para todos. Espero que esta presentación les pueda ayudar para orientar su enfrentamiento diagnóstico. Les dejo mi contacto para cualquier duda y agradezco nuevamente su participación en esta jornada.